Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia. Esta conferencia está organizada por ARU, la Embajada de Israel y el Instituto Nacional de Carnes. Así que primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a ARU, a la Expo Rural Prado por brindarnos este espacio. Muchas gracias también al cuerpo diplomático, al cónsul de Israel en Uruguay, bueno, presidente INAC, vicepresidente, a todos aquellos que están participando, el sector privado, bueno, hay muchas gremiales, comerciales, así que gracias a todos por venir. Hoy vamos a tener la presentación Israel y su importación de carnes, la mirada de un experto, con la participación de Sergio Dolev. Sergio Dolev es subdirector de los servicios veterinarios de Israel. Su charla abordará el panorama actual y perspectivas sobre el mercado que lo hace tan único. La producción, consumo e importación de carnes, características principales del kosher, requisitos de importación y otros componentes internacionales y el comportamiento también del consumidor. Posteriormente, Martín Piñeiro, director y socio fundador de Frigorífico G, nos brindará una perspectiva del mercado de Israel en Uruguay. Así que bueno, sin más le doy la bienvenida y primero le quiero dar la palabra al presidente Conrado Ferber. Bueno, buenas tardes para todos. Creo que ya dijo casi todo Virginia, pero resaltar primero la importancia de la visita. La verdad que estamos hablando de una autoridad de primer nivel en lo que es el mercado que lleva el 5% de nuestras exportaciones, que es nuestro cuarto mercado más importante, que viene creciendo y que últimamente, además de todo, tuvo un gran salto de calidad y una muy buena señal para lo que es nuestro país, que fue aceptar el ingreso de carne ovina y bovina con hueso. Esto no solo es una posibilidad comercial, sino que además de todo es una señal muy importante para los mercados europeos, o sea, con los cuales generalmente está muy ligado, muy relacionado, y que le dé esa señal de que la situación ya está de alguna manera pasando de largo el tema de la aftosa. Ya hoy en día todos entendemos que estar libre, más allá de que uno vacune o no vacune, ese es el objetivo, y Uruguay lo ha logrado hace muchos años, y realmente aprovecho la oportunidad para agradecerle el haber tenido el Estado de Israel esa iniciativa que realmente valoramos mucho. Reconocerle a Martín Piñeiro, que fue quien... ¿Dónde está Martín? Reconocerle que fue uno de los que nos hostigó, casi se podría decir, a que hagamos esa nota solicitando la aprobación de esta medida, que muchas veces, que muchos creían que no era posible, pero bueno, hay que pedir, hay que plantear con seriedad los objetivos, se alcanzan si se hacen las cosas seriamente. Agradecer la presencia del director de Industria Animal, que obviamente es quien, junto con Dolev, juegan ya de memoria y de muchos años. Creo que hay una confianza mutua de los servicios veterinarios que hacen posible esto. Por último, recordar lo que fue durante el COVID, que continuaron los negocios, que venían los rabinos, que se hacían excepciones semanalmente para que entren, para que salgan, porque obviamente tienen una dinámica especial, pero todo siguió funcionando y realmente valoramos mucho del Uruguay. Así que muchas gracias y no sé cómo sigue. ¿Le damos a Dolev ya? No, ahora le damos la palabra al cónsul de Israel en Uruguay, Aviner Fishov. Buenas tardes. Voy a tratar en español. Mi español no está muy bien. Hace 2 años llegué con mi familia a Uruguay y aprendimos a amar su gente, el hermoso campo y la tranquilidad. Pero, para ser honestos, lo mejor es la carne.
La verdad es que tenemos muy buena comida en Israel, pero cuando se trata de carne todavía tenemos mucho que aprender. Entonces, desde mi experiencia, necesitamos tener más carne de Uruguay en Israel. Y de esto trata este evento. Este evento es para asegurarme de que cuando regrese a Israel puedes seguir comiendo buena carne de Uruguay. Entonces, le voy a dar la palabra al verdadero experto para que él y ustedes puedan empezar a trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias a nuestros amigos en INAC y en ARU. Y gracias mi querido equipo de la embajada por organizar este evento. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Antes de darle paso al expositor, quería presentarlo brevemente. Ya lo presenté un poquito, pero bueno, quería mencionar un poco lo que es su expertise. Él es el doctor Sergio Dolev, es veterinario oficial de los Servicios Oficiales de Israel, cuenta con una amplia experiencia en inocuidad alimentaria, sanidad y bienestar animal. Es subdirector de los servicios desde 2022. Antes ocupó el cargo de director del Departamento de Inocuidad Alimentaria por más de 10 años. Luego de culminar sus estudios de grado en Medicina Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Es especialista de salud pública veterinaria, especialista en inocuidad alimentaria y máster en políticas públicas por esta casa de estudios. Así que, sin más, le doy la palabra. Primeramente, gracias a la Embajada de Israel que me permite estar acá en Sudamérica después de muchos años. La última vez que estuve acá creo que fue en el 2016, en otro trabajo. Gracias a la INAC y la Asociación Rural. Y bueno, cuando me invitaron para hablar un poco de lo que es la carne kasher y cuáles son los requisitos, estuve pensando qué podemos hablar ya de esto, con gente que me imagino tiene contacto y sabe lo que es esta industria. Entonces decidí hablar un poco y abrir un poquito más esto, y no vamos a hablar de cuántos centímetros o cuánto tiempo hay que esperar para que un animal ya esté insensible. Esas cosas generalmente ya lo saben más que nada. Y lo que intenté hacer, lo que vamos a intentar hacer es hablar un poco de la industria cárnica de Israel. ¿Okay? Entenderla, yo pienso que es la industria cárnica más problemática del mundo, pero bueno, no conozco todos los países, pero es muy complicada, como vamos a ver, por todos los parámetros que marcan esta industria. ¿Okay? Pero para empezar, y para que entiendan un poquito y traten de entrar en la cabeza de un israelí promedio, qué es lo que come y qué representa la carne para esta persona, digamos, les quiero mostrar un video que encontré en YouTube que habla de los alimentos típicos de Israel. ¿Ok? Y si ven, si preguntan a un sudamericano cuál es el alimento típico de Uruguay, por ejemplo, me imagino que debe estar todo basado en carne. ¿Ok? Israel, como vamos a ver después, es uno de los primeros consumidores por persona de carnes. ¿Ok? Después de Argentina, y hablamos carnes en forma generalizada, o sea que incluye el pollo. El pollo es el primer consumidor del mundo en Israel. Y todo lo vamos a explicar por qué. Vamos a pasar al video para que vean cuál es, según esta persona, está en español explicado, cuál es para esta persona los alimentos típicos de Israel. Israel es un paraíso para los amantes de la comida, la combinación perfecta de la cocina del Medio Oriente con varias cocinas étnicas de todo el mundo reflejan la variedad de la población del país. Te recomendamos que estés cerca de la heladera porque este video te dará muchas ganas de comer algo rico. Aquí te presentamos 5 platillos que no puedes dejar de probar si visitas Israel. Comencemos por el hummus. En árabe hummus significa garbanzo. Este tipo
platillo del Medio Oriente consiste en un puré de garbanzos cocidos con zumo de limón que incluye pasta de tajina y aceite de oliva. En Israel encontrarás los mejores hummus del mundo con exóticos acompañamientos que te harán vivir una celebración de sabores. Y llega el momento de la shakshuka, que es el clásico platillo elegido por los israelíes en el desayuno, el almuerzo y la cena. Es simple de cocinar, económico y delicioso. Se trata de una salsa de tomates, chiles y cebolla condimentado con comino, pimentón, pimienta, nuez moscada y las mejores especias de Medio Oriente. El toque final, huevos escalafados. La shakshuka se prepara a fuego lento, comenzando con los vegetales y las especias. Una vez cocidos, se agregan los huevos. Esta comida es muy parecida al plato mexicano conocido como huevos rancheros. Y si eres fanático de la carne, el shawarma será tu plato predilecto en Israel. Esta comida callejera se prepara cortando finas rebanadas de carne, apiladas en forma de cono y asadas en un asador vertical que gira lentamente. Originalmente se preparaba con carne de cordero, pero hoy también se prepara con pollo, pavo, res o ternera. Imagina esta carne envuelta en una pita gigante y acompañada con los mejores vegetales y condimentos del Medio Oriente. Nuestro próximo plato es el falafel, una croqueta de garbanzos o habas servida tradicionalmente con salsa de yogur o tajina en pan de pita y vegetales. Si bien es uno de los platillos clásicos de Israel y Medio Oriente, en la actualidad el falafel se ha convertido en un boom gastronómico en todo el mundo por sus características veggies y por ser una explosión de sabores. Y finalmente, si hablamos de comidas típicas de Israel, no puedes dejar de probar el sabich, una de las comidas más populares del Estado judío, procedente de las delicias gastronómicas de los judíos iraquíes que acostumbraban a comer este plato en la mañana del Shabbat. El sabich consiste en un pan de pita relleno con berenjena frita y huevo duro. Así es, como escuchaste, una combinación diferente y deliciosa que podrás encontrar en todos los mercados del país. Ok, como vimos, la carne no es tan importante, por lo menos en los típicos platos que hay en Israel. Había un shawarma que de carne mucho no tiene, si uno viene de un país sudamericano. Entonces, ¿cómo es que Israel es uno de los primeros consumidores de carne en el mundo por persona? Lo vamos a explicar. Lo importante y uno de los parámetros más importantes, que quería empezar con eso, es que todo, o el principal parámetro es el kosher. ¿Okay? Toda la comida, según la ley en Israel, tiene que ser importada, tiene que ser kasher, según lo que explicita el rabinato. Pero no solamente el kosher es cómo lo matan, cómo lo salan al animal que conoce la industria, sino que hay muchísimas más reglas. Por ejemplo, una regla principal, como vimos en el video, no sé si entendieron, pero no se puede mezclar la carne y la leche. ¿Okay? Es uno de los principios, conceptos que tiene y que sale todo de la base que es la Biblia. ¿Okay? Todas las bases de kashrut o del kosher salen generalmente de la Biblia. Y aquí tienen el párrafo donde dice que no cocerás el cabrito de la leche de su madre. ¿Okay? Y por eso esa es la base de que toda comida que exista en Israel tiene que ser dividida en tres tipos. El primer tipo son los lácteos, ¿okay? El segundo tipo son las carnes, y el tercer tipo es lo que se llama parve, o sea, que son ni carnes ni lácteos. No sé si alguno se dio cuenta, trajeron comida kasher, hay unos sanguchitos que dice que es kosher halabí. ¿Por qué? Porque halabí significa que es lácteo. O sea que una persona que cuida el kasher, si comió carne, no puede comer ese sándwich un determinado tiempo. Hay algunos que hasta 6 horas no pueden comer ninguna carne que sea láctea. El que estuvo en Israel y estuvo en un desayuno, que generalmente es un desayuno muy potente, ven que no existe la carne, ningún tipo de fiambre y ningún tipo de carne. ¿Por qué? Porque generalmente los desayunos son halabí, o sea, lácteos. Y esto lo explico para entender que no solamente cuando hablamos de kasher estamos hablando de carnes y distintos tipos y procesos que se hacen, sino que está muy arraigado y un supermercado
que vende kasher va a vender solo kasher y no va a haber otro producto. Si vamos a un hotel, la mayoría de los hoteles, si no el 100%, van a cuidar el kasher. Si no, no va a poder entrar una persona que cuida el kasher. ¿Okay? Cuando hablo de kasher es lo mismo que kosher. Kasher es en hebreo, kosher es en yiddish. ¿Okay? Así que es lo mismo. Y por eso es muy importante entender eso, porque un 70% de la población de Israel come kasher. ¿Okay? Siendo religioso o no, cuidando las reglas religiosas, más profundo o menos profundo, la mayoría de las personas por tradición van a comer kasher. Y por eso es tan importante y por eso hay varias leyes sobre el tema. Cuando hablamos de la industria de la carne en Israel, tenemos que pasar por varios parámetros. Algunos parámetros que son parámetros como de geografía y geopolítica, lo voy a pasar rápidamente para que entiendan qué puede hacer. Por ejemplo, en geografía, uno de los puntos importantes es que Israel es un país muy pequeño, ¿okay? Que la mayoría de la tierra es una tierra que no puede ser rehabilitada para el pastoreo. Por ejemplo, si hablamos de toda la costa de Israel, son las ciudades más grandes que se encuentran allí, no se puede hacer pastoreo. Si hablamos de toda la parte más grande, el 60% de Israel es el desierto del Negev, que llueve menos de 200, desde 40 a 200 milímetros, no se puede hacer pastoreo. El único lugar que nos queda es en el norte, ¿okay? En lo que se llaman los Altos del Golán y un poco en el norte, pero es muy poco como para poder criar ganado. Y por eso mismo, si uno quiere criar ganado y faenarlo en Israel, va a tener que comprar animales de afuera del país, ¿okay? Porque lo que se puede producir es muy poco. Si hablamos del clima, muy cálido, desde, por ejemplo, mayo hasta octubre no llueve, no cae ni una sola gota en todo el país, y por eso es muy difícil mantener campos con pastoreo para darle de comer a los animales. ¿Okay? Si hablamos de tamaño, puse el tamaño de Israel con el mapa de Uruguay. Estamos hablando de que Uruguay es 8 veces más grande, y no es el país más grande de Sudamérica, ¿no? Pero es mucho más grande que Israel. Y si hablamos de los campos que existen en Uruguay, se entiende cómo en Israel no se puede cultivar y producir animales. Una de las cosas importantes que nosotros lo tratamos en los servicios veterinarios y en mi nuevo trabajo de hace 2 años es las enfermedades que pueden entrar en Israel. Israel tiene una cantidad de fronteras en comparación con la superficie del país muy grandes. Por ejemplo, hice los cálculos con 3 países de Sudamérica. Por ejemplo, Uruguay tiene las fronteras 5 veces más chicas en longitud con respecto con la superficie que tiene. Okay, si hablamos de Brasil, son 24 veces más chicas. O sea, eso quiere decir que cualquier enfermedad, las fronteras son tan grandes que es muy fácil que penetre en Israel. Si hablamos de la geopolítica, peor todavía, porque esas fronteras son de países que no tienen relación, okay, que generalmente tienen enfermedades que vienen de otros países y que no publican en las organizaciones diferentes, y entonces es muy difícil tratar con estas enfermedades que pueden ingresar. Y si eso no fuera lo último, estamos en un punto estratégico que comunica tanto África como Asia y como Europa. O sea que es el pasaje, por ejemplo, de la migración aviaria 2 veces por año de miles de millones de pájaros que pueden traer, por ejemplo, la fiebre aviar. Una preocupación muy grande que tenemos en este momento es cómo la fiebre aviar puede contagiar a los vacunos como pasan en Estados Unidos. Estamos tratando ahora de hacer todos planes y tuvimos, antes de venir acá, una semana antes, casi no puedo venir, tuvimos el primer brote de fiebre aviar en Israel, okay, que cada tantos años aparece. Entonces nosotros aprovechamos ahora para poder hacer un monitoreo alrededor de este foco de fiebre aviar que pasa en aves, para ver cómo puede pasar o cómo se puede evitar que pase al bovino, al vacuno, que puede afectar muchísimo otra industria que es muy importante en Israel, que es la industria láctea. ¿Okay? Si hablamos de demografía, y eso es muy importante entender,
Nosotros somos un país cosmopolita, como vieron, vinieron de todo el mundo, países como el norte de África, países como Asia, y trajeron sus propias costumbres, países que generalmente no son grandes consumidores de carnes, y si lo son de más de ovino. Sudamericanos como yo aparecieron mucho en Israel, pero no es la mayoría, la gran mayoría. ¿Okay? Como vimos, tenemos 10 millones de personas y tenemos un aumento poblacional, que también es importante para saber el consumo en el futuro, el más grande de la OECD. Una madre de Israel tiene 3 hijos de promedio y eso es bastante, el crecimiento poblacional es muy grande. ¿Okay? Y esto puede sí preocupar. Si hablamos de cómo está dividido dentro de esa población, tenemos una mayoría, digamos, que son los no religiosos, o sea, que no cuidan el kasher generalmente y que no hacen actividades religiosas todas las semanas. Tenemos ortodoxos y en un 8%, que es una de las poblaciones que más crece, ¿okay? Porque tienen muchos hijos, y son estrictamente cuidan reglas del kasher, y no solamente de un kasher común, sino de un kasher más importante. El que trabaja en la industria sabe que hay grupos, lo que llaman los badatzim, que son otras exigencias, no la base del kasher, sino que agregan otras exigencias según lo que su rabino les indica. ¿Okay? Esto es muy importante. Después, como tenemos los conservativos, que son también esos religiosos que no van a profesar los ritos, por ejemplo, no van a ir todas las semanas a la sinagoga, pero sí, como dijimos, van a ser los que comen el kasher y eso hace parte del 70%. Y por último tenemos a los musulmanes, que son un 14%, y otras minorías, que ellos generalmente no comen kasher, pero sí comen halal, algo parecido. Si ellos cuidan el halal, pueden comer, por supuesto, kosher, que está considerado como parte del halal. Pero en general son de consumo en la parte de carne, van a consumir bastante ovino, y ovino que se faena en Israel mismo. Si entramos un poquito más dentro de la parte religiosa, y para hacerles entender lo que dije, eso de los ultraortodoxos que tienen varios o tienen unas exigencias un poquito más altas. Existen los ultraortodoxos, pero ultraortodoxos están separados en muchísimos grupos. ¿Okay? Según dónde vinieron, por ejemplo, tenemos los grupos de ortodoxos que vinieron de países árabes, tenemos los ortodoxos que vinieron de los países de Oriente, de Europa, y dentro de ellos mismos se dividen. En general, los grupos de estos religiosos tienen un rabino importante, ¿okay? Que toda esa congregación, toda esa comunidad lo sigue, y él es el que indica qué tipo de kasher van a comer. Puede ser que diga que van a comer el kosher que el rabinato lo autorice, pero además van a trabajar con algún concepto especial que algún rabino anteriormente publicó y que van a seguir ese tipo. Por ejemplo, no van a aceptar ningún problema que haya con los pulmones. Van a comer solo lo que se llama el halak. Y así sucesivamente, pero lo importante es entender, porque a veces llegan a los frigoríficos estos grupos, digamos, y ellos exigen cosas diferentes o un poquito más de lo que se exige generalmente. Para entender también qué poder tienen los religiosos dentro del país, que por ejemplo, el ejemplo importante fue en el 2014, en el 94, cuando subió el gobierno de Rabin. En Israel el gobierno se forma por coalición y ningún partido puede hacer gobierno sin tener que tener coalición con algún otro partido. Y generalmente los partidos religiosos toman provecho de eso y piden cosas. En el gobierno de Rabin, que fue un gobierno que vino después del gobierno de la derecha, para hacer coalición tuvo que
tomar a los religiosos. Y ellos le exigieron hacer una ley que se llama la ley de la carne, que exigía que toda carne que llegue a Israel sea kasher. Hasta ese momento no existía. Y por eso desde ese momento se prohibieron todas las carnes que puedan entrar a Israel. Y el que decide quién es que es kasher es el rabinato de Israel. ¿Okay? Hoy día, por ejemplo, para mostrar, también los religiosos están dentro del gobierno y muchas de esas políticas son las que ellos piden. Por ejemplo, tenemos un 25%, casi 26% del Parlamento hoy son algún tipo de religiosos, y acá tenemos 4 partidos que son de diferentes tipos de religiosidad. O sea que la parte religiosa es muy importante y por eso ellos son los que deciden qué es lo que se va a comprar al fin y al cabo. Las reglas del kasher, que dije que es el parámetro más importante, por ejemplo, tenemos qué es el kasher. Kasher significa en Israel que es algo apto, ¿okay? Como algo muy general, pero como dije, cuando hablamos de kasher en carne, es fácil entenderlo, pero en Israel, como dije, todo supermercado tiene ese certificado y tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo del certificado que puede tener un restaurante o un supermercado, y los que cuidan el kasher van a revisar, no van a sentarse a comer en un restaurante que no tenga esto. ¿Okay? Y eso es muy importante y todos estos lugares, por supuesto, son controlados por el rabinato. El rabinato es el que va a decidir, según esta ley, la ley que está en 1994, la ley de carne y los productos cárnicos, dice que ninguna persona puede comprar o importar kasher. Pero por otro lado, ¿quién es el que indica el kasher o da ese certificado? Es el Consejo del Gran Rabino. ¿Okay? El rabinato es un ente gubernamental, ¿okay? Que está abajo del Ministerio de Religión y tiene 2 rabinos importantes. Uno que viene de los países, como dijeron, de Europa Oriental, y otro de los países árabes, ¿okay? o los faradim. Justamente la foto de uno estuvo, no se puede decir, sí, estuvo en Uruguay ayer por una actividad. Se tienen que cambiar, tienen cadencias de 8 años. Cuando hablamos de kasher tienen que entender, cuando un rabino viene y dice que una carne perforada no es kasher, tienen que entender a qué se refiere. Y es muy arraigado todas estas leyes. Las leyes se escribieron, como dije, en la Torá. Y la Torá hace 2500 años. ¿Okay? Entonces cuando uno empieza a discutir, no, ¿por qué pedís esto? Están discutiendo algo que está escrito hace 2500 años, que no terminó ahí, sino que esas fueron las reglas básicas. Después de un tiempo se escribieron muchísimos libros por rabinos muy importantes que son, por ejemplo, un grupo importante los toma a este rabino que dije, Yosef Karo, que él escribió uno de los libros más importantes que habla, no solamente, cuando estamos hablando de la Torá, dice que no cocinarás el cabrito con la leche de su madre. Pero eso tiene que tener muchísimos significados. Lo que hizo este rabino es explicar lo que significa eso. Entonces, ¿qué se puede hacer día a día? ¿Qué pasa cuando cae una gota de leche en una fuente que tiene carne? O se está cocinando carne. ¿Sirve comerla? ¿Se puede comerla? Todo esto lo explica. La respuesta es que se puede comer si hay 60 veces más de lo que se cayó. ¿Ok? Por ejemplo, es una explicación de cada una de las cosas. Y este libro se escribió ya hace casi 500 años. O sea que cuando estamos discutiendo con un rabino, atrás del rabino hay una tradición muy arraigada, escrita, ¿okay? Explicada, y es muy difícil que cambien de opinión. ¿Okay? Por supuesto, siempre va a estar el rabino que se puede discutir un poquito más, un poquito menos, pero en general es una discusión perdida, ¿okay? Por esto. Cuando hablamos de estos distintos tipos, vamos a tener el verde es el símbolo de un kasher básico, digamos, que hace muchos años era lo único que se certificaba aquí. Y luego vinieron todo tipo de rabinos que
imponían sus propios, digamos, libritos a base de lo importante. Y por eso todo esto fue avanzando y cada uno de estos grupos tiene sus propios controladores. Son grupos privados que trabajan para un grupo específico y controlan eso. Eso es lo que se llaman los badatim, si pueden escuchar. Como dije, si vas a un restaurante, vas a buscar, si cuidas kasher, este certificado y vas a saber que ellos cuidan todas las leyes del kashrut y vas a poder comer tranquilo. ¿Okay? A veces es problemático cuando vas con un grupo que parte cuidan y partes no. Entonces uno dice, no, yo como solo entonces te empieza a buscar el restaurante, que generalmente hay muchos, porque la mayoría, como dije, cuida. Pero puedes encontrar también kasher en los vinos, ¿okay? Puedes encontrar en pan, y en distintos productos y también en productos no alimentarios. Por ejemplo, el dentífrico. ¿Okay? Puede tener kasher, a veces kasher lepesas, que es lo que se pueden comer solo en las Pascuas. Y por supuesto, tenemos el kasher que conocen, que tiene varios tipos según el color, después lo voy a explicar un poquito más. En todas las carnes vamos a tener este certificado y generalmente el certificado va a decir también que es cárnico, es un producto cárnico, o sea, no se puede comer y no se puede juntar con la leche. Cuando hablamos de kasher, hablamos de 5 partes principalmente. El kasher es, primero, saber qué animales, eso es lo menos importante para entender, pero hay solo muy pocos animales que pueden ser faenados como kasher. Generalmente los rumiantes. No quiero entrar en el tema para profundizar, pero en general todos los rumiantes van a poder ser kasher. Aparte de eso, no solamente que tiene que ser un animal específico, sino que también tiene que estar sacrificado de una manera determinada. ¿Okay? Y todas estas leyes de sacrificio del animal está bien escrita y es lo que van a cuidar en general, incluido el corte como tiene que ser, el instrumento que van a usar, etcétera, etcétera. La tercera parte no se termina ahí, sino que la tercera parte es la revisación. Si el animal que es un animal que puede ser kasher, que está sacrificado como kasher, además de eso va a ser revisado para que no tenga ningún problema de lo que se llama trefot. Las trefot son todo tipo de símbolos que durante los años se fueron juntando y empieza desde que un animal no atacó a ese animal que faenamos. Por ejemplo, un tigre, un león, que puede haberlo atacado y haberlo provocado algún problema de salud, y por eso de ahí sale la palabra, pero se fue complicando y hay distintos tipos de revisaciones. Las más importantes que conocen son las revisaciones de los pulmones, que no tengan ninguna adherencia, las perforaciones de intestinos, pero existen 77 tipos diferentes de trefot, de estos problemas que pueden decomisar en kasher. La cuarta cosa importante, que tiene otro color porque no todas las carnes pueden pasar o tienen que pasar por esto, es lo que se llama la akshara. Akshara significa colocar o hacer un proceso para mejorar ese producto. La akshara tiene 3 partes. La primera parte que tiene que estar en agua, un tiempo determinado, después ponerle sal, ¿okay? Y la tercera parte es limpiar esa sal. La importancia, o sea, que tiene religiosamente, y por eso no se puede discutir, porque a veces uno piensa que, bueno, hacen el salado porque mucho tiempo, en el pasado, era muy fácil mantener una carne si se salaba porque no existían heladeras. Pero es un error tratar de discutir con un religioso que te dice no. ¿Por qué? Porque el salado es para sacar el alma del cuerpo. ¿Okay? Al ponerle la sal, esa sal va a absorber la sangre y en la sangre está el alma del cuerpo, de ese animal. ¿Okay? Es una forma de explicarlo, pero es muy difícil discutir con alguien que piensa algo así. Pero es algo que se hace hoy. En el pasado no se hacía tanto, hoy todo frigorífico, casi el 100% va a tener este tipo de akshara y van a ser los saladeros con todos los ritos y todos los requisitos que tiene que tener. Y por último, nosotros dijimos que
parte del kasher es que compran la parte de adelante, desde la 13ª costilla hacia adelante puede ser kasher y no hay que hacer otro tratamiento. La parte de atrás no es que no sea kasher, sino que es kasher, pero tiene que pasar un tercer proceso que se llama nikur. ¿Okay? El nikur tiene también una base religiosa muy profunda y principalmente tienen que sacar toda vena y arteria y nervio que exista en las partes traseras. Eso, como ustedes lo saben, encarece muchísimo el trabajo porque generalmente es un trabajo manual y una persona específica lo tiene que hacer, que es lo que sabe hacerlo. ¿Okay? Y por eso en el pasado casi no se consumía, o sea, no se compraban carnes de afuera del país que no pasen este nikur. Últimamente ya hay productos específicos que lo están haciendo y por eso están llegando otros tipos. Acá está, por ejemplo, la explicación del versículo de la Biblia donde explica por qué hay que hacer ese nikur. Y todo viene de la pelea que tuvo Jacob con un ángel de Dios, ¿okay? Y en esa pelea, aunque ganó y pasó a ser el nombre Israel, ¿okay? Tuvo un accidente, el ángel le pudo golpear y tuvo un problema en el músculo que no pudo caminar más. Y por eso, de ese momento, esta es la base de que hay que hacer en cada animal que se consume, hay que hacer este tipo de proceso, sacarle los nervios, sacarle las arterias y las venas. Como dije, hay 4 tipos de grados de kashrut. El más alto es el rojo, como vimos en el ejemplo que había puesto, y este es el grado más alto, el que se llama el halak. El halak en hebreo significa algo liso, algo que es fácil de verlo. ¿Por qué? Porque cuando revisan los pulmones, la gente que sabe revisar, ven que no existe ningún problema rápidamente. Por eso es halak, es algo que rápidamente se puede decidir si es problemático o no. Y por eso, una vez que el animal se faenó y no tiene ningún problema, ese lleva el título de halak y es el más alto. También el halak se considera el sacrificio halak. Si trabajan, por ejemplo, todos estos grupos que piden más, ellos van a pedir siempre halak y van a rechazar el resto. Se va a trabajar más despacio y es más problemático. Si hablamos del halak pulmonar solamente, el trabajo puede ser de la misma velocidad que uno común, y aquí lo importante es que solo el pulmón no tenga ningún problema de primera vista. Y el resto, el verde es uno común, que es un kosher que se hace y se revisa y está todo bien, o si se decomisa como halak puede pasar a ser kasher común, y por supuesto pasa, si ha pasado el salado, entonces va a recibir el verde y el blanco sin salar. Hay productos que no pueden ser salados, por ejemplo el hígado, porque tiene una cantidad muy grande de sangre y la única manera de que uno que cuida kasher coma hígado tiene que ser sobre la parrilla y quemarse. Toda la sangre tiene que ser quemada en el momento. Bienestar animal es el último parámetro importante para entender la industria de Israel, digamos, y cuáles son las perspectivas que puede dar en el futuro. En Israel, toda la parte de bienestar animal es muy importante, es controvertida con lo que sea todo el kasher, porque el kasher complica un poco todo lo que sea el bienestar animal, principalmente porque tiene que matarse el animal sin perder la conciencia. Y por eso es un problemático. Pero para entender cómo fue creciendo todo este problema de los grupos que cuidan el bienestar animal, se trabajaba de una manera muy sistemática. Entraba un trabajador en una de las plantas, filmaba durante 2 o 3 meses y iba nuevamente a la televisión y pasaban todas esas filmaciones. Y por supuesto se armaba todo un problema
para los servicios veterinarios, porque decían dónde estaban los servicios veterinarios, que no revisan el bienestar. Era muy difícil, porque ellos directamente iban a la Suprema Corte de Justicia, se hacía un juicio, la televisión estaba toda ahí, la prensa, se hacían todo tipo de reuniones en el Congreso, en la Knesset, y era muy difícil que te mostraran la foto y fíjense, aunque a veces era muy difícil explicar que el animal se mueve porque se mueve, después ya no está inconsciente, pero bueno, anda a explicar a alguien que no sabe eso. Y cada vez que pasaba, y me puse acá más o menos, desde el 2003, primero fue Israel producía hígado de ganso. Ya en el 2003 se prohibió, ¿ok? Y ya no se come más desde ese momento. En el 2013 fue el primer caso que les conté en un frigorífico. En su momento era el frigorífico más importante, Adom Adom, y se armó un desgole porque todo el mundo empezó a no comer carne y dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hacen? Problemático. Pasó. Cada vez que hubo un problema, el gobierno, los servicios veterinarios, trataba de contraponer para explicar a la Suprema Corte de Justicia qué vamos a hacer. Y entonces se escribían otros procedimientos, se controlaba un poco más, se cambiaban los veterinarios, y fue una evolución que también ayudó, digamos, a tener reglas más estrictas y más registradas. En el 2015, después de 2 años, hubo otro problema en otro frigorífico que es el más grande de Israel hoy día. El problema era que los animales venían de Australia y en Australia existe una ley que cada animal que nació en Australia es responsabilidad del gobierno australiano hasta que es sacrificado, no importa en qué país. Y por eso las organizaciones australianas tienen una organización que es paragubernamental, que se llama MLA, no sé si la conocen, y ellos también se armó y tuvieron que venir y tuvieron que explicarnos cómo hacer, y estuvieron ahí como 2 años, y por supuesto todo ese rito de ir al Congreso, tratar de ver qué pasó, hubo cambios grandes también en los servicios veterinarios, por ejemplo, estaba separado inocuidad con el sacrificio de animales de reses, se cambió, se puso abajo de la inocuidad, era bastante complicado. ¿Y por qué explico todo esto? Porque en el 2016 hicieron lo mismo, pero en Sudamérica. Entraron, filmaron principalmente en frigoríficos de Paraguay, creo que hubo uno en Uruguay y también en Argentina. Y lo mismo, dijeron, ok, ya les demostramos que en Israel tiene este problema, pero no solamente en Israel tiene el problema, sino también el problema está en Sudamérica. No importa que las filmaciones la habían filmado 3 o 4 años antes, cuando todavía no existían estas leyes. Por ejemplo, demostramos eso en uno de los frigoríficos de Paraguay. Y en ese momento, seguramente se acuerdan, el que por lo menos tiene la edad mía un poco menos, que en esos frigoríficos no se mataba con cajón. Se mataba de una manera que no era muy linda verla, digamos. En el caso de que se trabaje bien. Si no se trabajaba bien, era otro problema, que había problemas de bienestar animal. En ese momento fue más complicado todavía, porque ya estaban otras partes internacionales, otros mercados que podían parar, porque la Suprema Corte de Justicia podía haber venido y decir, ok, paren la importación de carnes si no hacen tal cosa. Y en ese momento se decidió cambiar el sistema y obligar a todos los países que exportaban para Israel trabajar con cajón de volteo. Ahora se puede contar, ya pasaron, fue el de 2007, 2006, puedo contar que teníamos un miedo terrible en los servicios veterinarios porque no sabíamos qué iba a pasar, porque ya era complicado trabajar con kasher. Ahora obligarles a poner el cajón de volteo era disminuir la velocidad a la mitad
y ya no sabíamos qué iba a pasar. Ahora, para nosotros era muy importante, porque el 70% del consumo de carne de bovino viene de afuera, de los países de Sudamérica principalmente. En Israel ya se trabajaba con cajón de volteo muchísimos años atrás. No tuvimos otra, teníamos que contestar a la Suprema Corte de Justicia qué vamos a hacer, y fue una decisión del jefe de servicios veterinarios después de haber o de tratar de cambiar reglas de kasher. Por ejemplo, decirles, vamos a matar de parado, como matan en Estados Unidos, como matan en México, como matan en Australia, para kasher. Las mismas dos personas que vieron del rabinato, nos sentamos con ellos para explicarle cuál podía haber sido la causa, y lo que nos contestaron es que, bueno, si no va a haber carne para comer, vamos a comer verdura. Ese es más o menos lo que dijeron. Porque, como dije, la tradición son de miles y miles de años de atrás. Por eso era importante entender esto. Y sin ninguna alternativa y con un miedo bárbaro, sacamos la carta que de tal fecha, le dimos creo que 1 año y medio, tal fecha no se va a poder mandar carne a Israel si no sea con caja de carrión. La verdad que no sabíamos qué iba a pasar, pero la viveza de Sudamérica pudo darnos la solución. Y los frigoríficos, para no disminuir la velocidad, hicieron cajones dobles o trabajaban con 2 cajones paralelos, y así pudimos decir, ¡wow!, seguimos con la importación. Pero bueno, esa es más o menos la historia del bienestar animal. El bienestar animal sigue con bastantes problemas. Por ejemplo, pueden ver que los vegetarianos en Israel comen muchísima carne, pero por otro lado es uno de los países que más vegetarianos tenemos, 10% de la población, ¿okay? Y tienen mucha fuerza cada vez más. La conclusión de todo lo que charlé hasta ahora es que por un lado nosotros no podemos criar animales. O los compramos vivos o los compramos hecho carne. ¿Okay? Por un lado. Por otro lado, tenemos lo que sea el kosher. Va a seguir estando. Los requisitos son estrictos. Generalmente van a quedar más o menos lo mismo. No va a haber cambios importantes en el futuro sobre todos los requisitos. Por supuesto, requisitos de bienestar animal, tanto si compramos carne o no, más o menos son los mismos, son los que existen y no va a haber cambios importantes. Algunos datos que demuestran más o menos lo que hablé, aunque es confuso, pero por ejemplo en Israel se come de todo. O sea, no solamente carnes, lo principal que comemos son lácteos, frutas, verduras, cereales y carne más o menos en un cuarto, que está dividido en distintas especies, principalmente, como vamos a ver, especies de aves y un poco de res, cerdo, aunque existe y hay un frigorífico solamente. Generalmente no se puede, también por leyes de kosher, no se puede criar cerdos en todo el país, sino que en puntos específicos donde hay una población cristiana, que ellos son los únicos que pueden consumir y pueden producir, y por supuesto el que quiere comer puede comer productos que hay también judíos que no cuidan, que pueden hacerlo. Acá está más o menos cuánto es lo que comen en general. Tomé varios países, Estados Unidos con 2,3 kg por día, Israel en el segundo lugar con 2,2 kg, con todos los tipos de alimentos, ¿okay? Que incluyen. También puse acá a Uruguay para que vean que está en 1,8 kg. Si hablamos de productos de origen animal, vemos que en Israel está también bastante alto, consume casi 900 gramos, principalmente de productos lácteos. Carnes de rojas, 81 gramos. Uruguay está en 131, ya consume un poco más. Y la mayoría de la carne son los de pollo, con 185 gramos por día. Si vemos, si agarramos todos los productos cárnicos sin los lácteos, todos los productos que vamos juntos, vemos que de los países de la OECD, Israel es el segundo en carnes rojas, ¿okay?
pero el primero en carnes aviares por bastante. Si hablamos cómo va la consumición, cómo va a seguir según las estadísticas que tiene la OECD, vemos que creció desde los 90 a los 15 años últimos, duplicó su cantidad, ¿ok? Y en los próximos años subieron como otros 10 kilos y va a seguir aumentando, no tan brusco, pero sí va a haber un aumento principalmente por la cantidad de población que va a crecer. Si agarramos, por ejemplo, la correlación que hay entre los ingresos que tiene cada persona en Israel con el consumo, vemos que Israel está también posicionado bastante alto, ¿no? Aquí. ¿Ok? Comparado con otros países. Si agarramos las carnes, podemos compararlas con otros países. En Israel, como vemos, lo principal, el 64% de las carnes que se comen son de aves. ¿Okay? Es mucho más fácil criarlas en terrenos como existen en Israel. Y el bovino es el segundo con 30, casi no existe el ovino y los cerdos. En cambio podemos ver que en Australia está más o menos dividido diferente, en Argentina principalmente los bovinos. En Uruguay, según los datos que vi, no sé si es exactamente, ustedes me pueden corregir, existe más o menos entre aves, cerdos y bovinos, más o menos el mismo porcentaje. Eso no sé si es exacto. ¿Ok? Cuando hablamos de la industria cárnica de Israel, hay que entender, según todo lo que expliqué hasta ahora, que tenemos 4 lugares de donde podemos tomar estos animales para sacrificar. La parte de importación de carnes refrigeradas y congeladas, que es el 70% de lo que se consume en Israel. Por otro lado tenemos los vacunos que llegan vivos, a Israel, generalmente de edades chicas y se terminan de engordar en feedlot en Israel. Tenemos animales que se crían en tambo, tenemos los machos y los descartes, y parte de la carne también pasa a los territorios palestinos, y ese es más o menos el grupo, 4 distintos orígenes que tiene la carne en Israel, que se consume. Si hablamos en porcentajes, vemos que el 40% es la carne congelada todavía que se trae de Israel, y el 29%, el 17% de carnes refrigeradas, que fue aumentando durante los últimos tiempos, y que entre estas dos es mucho más del 50%. Los animales que viven en Israel y pueden faenarse son solamente el 14%, que no es mucho, y el 29%, casi 30%, son los animales que son animales que terminan en faena, que vienen de afuera del país. Si hablamos en cantidades, vemos que más o menos se va manteniendo en los años, un pequeño disminución en el 2023, pero estos son las cantidades, digamos, podemos también tenerlo en porcentajes, como habíamos dicho, el 40%, pero lo que se ve aquí que las carnes refrigeradas van aumentando en forma lineal año a año, y eso es importante entender. Dentro de Israel tenemos terneros de importaciones el 70% y el 30% son todo lo que viene de la parte láctea y algunos animales que se producen principalmente en el norte de Israel, que también pueden ser, son razas de carne que pueden producirse, nacen en Israel y se crían en Israel a pastura, generalmente en los altos del Golán. Las importaciones de animales vivos, aquí tenemos los países que traen, principalmente Australia, que fue bajando. Portugal es el principal vendedor de animales en pie. Y tenemos algunos otros países de Europa Oriental. Y como ven, aquí les puse el mapa, cuánto tiempo lleva de Australia a llegar a Israel, generalmente 24 días, que cuando iban por el Mar Rojo. Pero por la guerra, los... ¿cómo se llamaba? Los hutíes cerraron el canal y tuvieron que dar toda la vuelta, no me anda aquí, tenían que dar toda la vuelta desde Australia por el sur de África, entrar al Mediterráneo y recién llegar. Eso alargaba muchísimo y por eso tenemos un gran problema hoy día, que de Australia están poniendo requisitos mucho más grandes. Dijimos que Australia es el protector de los animales hasta el final y por eso nos están pidiendo que tengamos puntos
que los animales puedan bajar y hacer una pausa, digamos, en su viaje, que por supuesto es muy problemático y por eso muchos frigoríficos y importadores de animales están buscando otros mercados que puedan vender. Por eso puse Uruguay, que creo que es una oportunidad que ellos piensan que puede llegar a pasar, para pensarlo. El otro punto son las organizaciones que dijimos que estaban con el bienestar animal y tratan de frenar este transporte de animales vivos de tan lejos. ¿Okay? Eso es algo que está creciendo. Por ejemplo, tenemos la foto de la señora del primer ministro, ¿okay? Netanyahu, que es parte de estos grupos. ¿Okay? Entonces, políticamente es problemático y va a aumentar. Otros jefes o miembros de la Knesset que vivieron también están ahí, parte de una protesta que hicieron cuando estaban llegando unos buques. Y también trabajan muy bien en la por ejemplo, vemos en los colectivos en Israel que están diciendo paren con estas, ellos lo llaman como se llamaban los viajes de la gente del Holocausto. Tienen el mismo término y por eso es tan importante para la opinión pública lo que están hablando. En la televisión, en prime time, vemos que también tiene mucha fuerza. ¿Y por qué explico todo esto? Porque me quedé sin pila. Porque cada vez que la importación de animales vivos va a bajar, el consumo va a tener que estar apaleado por otro ingreso, que va a ser la importación de carnes kosher refrigeradas. ¿Okay? Eso va a ser importante para los próximos años. En Israel tenemos, como dije, 8 establecimientos, que los 2 establecimientos grandes tienen más del 55%. Si tomamos el tercero, casi el 75% matan solamente 3 establecimientos. Son establecimientos chicos que matan, los más grandes pueden matar hasta 300, faenar hasta 300 a 400 animales por día. Generalmente hacen parte, faenan bovinos y parte faenan ovinos, entonces la producción no es muy grande. Pero a medida que fueron pasando los años aumentó bastante, estamos faenando 180 y 170 mil animales por año. El consumo de carne en Israel. Hablamos que la carne no es lo más importante, aunque es un consumidor por persona grande. Las carnes se venden generalmente, las que vienen a Israel, en estantes, así como se ve ahora, con personas que le va vendiendo, abren las bolsas que vienen generalmente que vienen de Israel. El último tiempo ya se están vendiendo ya cerradas a público. Y la carne importante, le puse una foto acá cómo come el Israel típico, un asado. Eso se llama en hebreo alaesh, que significa sobre el fuego. Como lo ven, está sobre el fuego. Y por eso, para que no se queme, tiene que ser muy fino. Generalmente hacen hamburguesas, todo tipo de chorizos, porque esta es la forma típica de hacer. ¿Okay? Cuando ven un asado sudamericano que está a 30 centímetros, 40 centímetros, con un pedazo de carne, todos se quedan helados todavía. Últimamente, principalmente las personas jóvenes empezaron a cambiar, empezaron a leer, a ver cortes diferentes, nombres diferentes, ayuda a que el cónsul vuelva para si quiera comer, entonces él sabe que hay otro tipo de carne que se pueden comer. Es difícil para ellos aprender cómo hacerlas, pero los jóvenes van a los restaurantes, piden cortes, por ejemplo la picaña estaba de moda, y otros cortes sudamericanos, y yo lo veo principalmente porque cuando voy a comprar carne cada vez aumenta de precio, los cortes sudamericanos. ¿Okay? El vacío cada vez me van subiendo, digo, ¿qué pasa ahí? Porque hay mucha gente que está aprendiendo y está comprando más. ¿Okay? Pero igualmente, todavía estamos muy lejos, como el cónsul dijo, para aprender y para que sepan qué es un buen tipo de carnes. ¿Okay? Eso es también y saqué fotos en el supermercado de al lado de mi casa, cómo se venden las carnes. Principalmente son carnes de importación, que las recortan
atrás y las venden así. Y también se venden congeladas, fue un gran cambio. El que estuvo en Israel y fue a ver las carnes congeladas, ven que las tienen ahí tiradas, una así a la otra, no se sabe de dónde es cada cosa. Últimamente ya se están vendiendo un poco más, le están dando importancia a la etiqueta y por eso es importante que se sepa de dónde viene y que se pueda leer. Pero por otro lado tenemos toda la gama para los vegetarianos, toda la gama de proteínas vegetales que lo venden como si fueran hamburguesas o todo tipo de... Los cortes que se venden en Israel, como más o menos lo conocen, pero son los cortes anteriores, que lo llaman con número, ni siquiera con nombre. ¿Okay? El número 1, 2, 3, ¿qué cocinas hoy? El 5, buenísimo. ¿Okay? Cuando llegué la primera vez no entendía de qué me estaban hablando. Los cortes traseros está subiendo, pero va a faltar, porque principalmente va a ser caro por la importación. Como dije, tienen que pasar este proceso. Se come bastante parte posterior, que no es kosher, por ejemplo. El que no come kosher puede comprar en una carnicería que vende no kosher y conocen todos estos cortes y tienen los cortes de atrás y principalmente estudiaron, para los sudamericanos que están allá, estudiaron cómo se llama cada corte. Entonces vos vas y le decís, dame un vacío, no tiene idea de qué, pero sabe lo que es. Entonces vos vas y lo comprás y los sudamericanos más o menos se defienden con esto, el que no come kasher. El que come kasher es otro problema, que tiene que comprar otros cortes. Un poco de números de la importación de Israel por países. Agarré el año y medio desde el principio del 23 hasta el 24. Como ven, Argentina en general, acá están también los refrigerados y los congelados. Argentina es el primer productor. Tenemos también el número de plantas, el número de importadores, cuántos contenedores y cuántos cartones llegaron y el peso. Uruguay, que, bueno, después lo vamos a ver esto, pero está en tercer lugar, repuntó bastante el último año y medio, digamos, pero hace 5 o 6 años, desde 5 o 6 años, está siempre en el quinto lugar, digamos, después de Argentina, Brasil, Uruguay, Polonia y Paraguay. Las importaciones son cíclicas en Israel, acá tenemos varios años, y vemos que tienen dos picos, que son los dos picos de la fiesta de Pascua, de Pesaj, que es en marzo o abril, porque Israel seguía, las fiestas religiosas seguían por el calendario lunar, entonces cada año puede cambiar, pero generalmente es en marzo o abril, y la segunda gran fiesta es la fiesta del Año Nuevo, que es en septiembre o octubre, este año cae en octubre, y por eso los dos grandes picos son en estas épocas. En el amarillo de abajo son las refrigeradas, que se ve que cómo van aumentando año por año y cada vez un poquito más. En refrigeradas, esto es el porcentaje, digamos, los países que principalmente mandan. Argentina es el primero y Polonia es el segundo, que está más cerca y puede mandar con vida útil de 45 días. ¿Okay? Cuando abrimos la vida útil a 85, entonces Argentina y los países sudamericanos podían traer un poquito más. Estas son las carnes refrigeradas también por país. Uruguay en el cuarto lugar. Y las carnes congeladas, según los países, Brasil es el más grande junto con Argentina. Como dije, es el último año y medio. ¿Okay? Uruguay el 10%, nada más. Acá tenemos la misma tabla que anteriormente, con los países según la cantidad que mandan congelada. En Israel hubo cambios regulatorios muy importantes durante los años que también puede tener influencia en el futuro. Por ejemplo, en el 2013, que había impuestos, aranceles para las carnes y los animales vivos, lo fueron cancelando en el 14. Desde el 15 empezó toda una reforma de importación de ganado porque el gobierno de Israel quiere disminuir los precios de la carne. Y por eso trata de hacer todo tipo de políticas, por ejemplo, todo el aumento de los 85 días y el cancelar en el 2022 el límite de vida útil que es estipulado por el gobierno de Israel, que lo abrió ahora para que cada importador lo haga. Eso es para traer más carne fresca, y por eso también bajó los impuestos de las carnes frescas
como ven, parte de la reforma y quedó solo en 12% de un 25% que existía anteriormente. O sea que por parte del gobierno de Israel quiere comprar más carne refrigerada para bajar los precios. No, estoy bien, volviendo para atrás. Estos son los países exportadores, cada puntito es un establecimiento que trabaja para Israel dentro de un programa que tenemos para controlar. Y aquí cómo fueron variando las exportaciones según los países desde el 2017 hasta ahora. Como vemos, Argentina siempre fue avanzando y ahora bajó un poquito, pero Uruguay, que es la línea esta amarilla con rojo, Uruguay fue el primer exportador a Israel en el 2016 y 2017, ¿okay? Bajó muchísimo hasta el 2019, ¿okay? Y ahora está más o menos ahí repuntando, no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Okay? Para concluir, ¿qué se espera? Primero, si hablamos con todo lo que les expliqué, de carne refrigerada, Israel va a seguir la política de comprar cada vez más. Abrió los 85, lo que vemos que los países sudamericanos las plantas no saltan a la pileta, lo que se llama, no toman la decisión de aumentar esa vida útil, un poco por miedo, puede ser que los importadores no quieran, si bien Israel es un país cálido, la cadena de frío, principalmente en los supermercados, es muy buena. Sería cuestión de verlo, de hacer trabajos para tratar de aumentar esa vida útil que le puede cubrir, para que no sea cíclica esa carne que llega a Israel, le puede cubrir todo el año. Eso es un punto. El segundo punto es los animales vivos. Los animales vivos, a un futuro cercano, Israel va a buscar sí comprar en otros países. Depende de que los servicios veterinarios decidan en estas próximas semanas si considera a Uruguay que vacuna con no tanto riesgo para poder comprar. Pero va a ser una oportunidad, vamos a saber en poco tiempo. Y eso es todo. ¿Preguntas? Si hay alguna pregunta, le damos paso para que Sergio conteste. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Fernando Gómez, integrante de Junta INAC, representante por los productores. Me quedé pensando en ese 30% de animales vivos que Israel importa y la dificultad que está teniendo Australia. ¿Cuál es? Te dijo que al final, bueno, los servicios sanitarios de Israel podrían llegar a habilitar importación de animales vivos desde Uruguay. A priori, ¿puede mencionar algunos de los requisitos, dado que Uruguay ya ha pasado la etapa de habilitar la exportación de ganado con hueso, que se asociaba con los problemas de aftosa, y Uruguay eso lo ha salvado a través de su política de vacunación? ¿Qué otro condicionante ve usted para que Israel importe animales vivos? Ok. En general, los servicios veterinarios de Israel son bastante chicos. Lo que deciden al final son 4 o 5 personas. Entre ellas estoy yo, y hay personas que tienen más miedo al riesgo y algunos que tienen menos riesgo al riesgo. Los mismos 5 que decidimos también abrir el mercado de carne con hueso, que también era algo nuevo, porque ningún país occidental abrió o autorizó comprar carnes con hueso. Las mismas personas van a tener que decidir. El animal vivo es un poquito más riesgoso. Y lo principal, y el miedo principal, es la vacuna. Porque nosotros ya estamos comprando de todos los países que no vacunan, compramos sin problema. Lo importante es demostrar, dar garantías al gobierno de Israel
que animales no lleguen, o el virus de la aftosa no llegue a Israel. Israel también tiene aftosa, pero tiene otras cepas. Y si ingresamos una cepa nueva o familias, digamos, porque las cepas son A, O, esto tenemos, pero familias dentro de esas cepas que no están en Israel es problemático porque va a tener que empezar a vacunar y va a tener que gastar mucho más plata para vacunar con esa cepa que entre. Por eso ese es el miedo. Lo principal es demostrar a Israel, a la autoridad de Israel, que tienen un control, que los controles son válidos y que el riesgo disminuya. ¿Ok? Hoy estamos en la etapa de que se mandó un cuestionario que lo estamos estudiando allá. En una semana ya se va a saber, pero todo lo que aporte para demostrar que están en control y que no va a haber problema, no solamente en bienestar, porque entran otras cosas como en sanidad, sino también en bienestar. ¿Qué hacen antes? ¿Qué hacen durante? Tienen programas para trabajar con bienestar animal durante el trayecto. Todas esas cosas sí van a aportar. Eso va a depender, digamos, de las autoridades de acá. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizarle a Sergio? Bueno, muchísimas gracias por la... O fui claro o nadie me entendió. No. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a darle paso a Martín Piñeiro, que va a hacer unos comentarios. Él trabaja en la empresa, en el frigorífico Frigogí, es una empresa nacional ubicada en Durazno. La misma cuenta con especial experiencia en la exportación de productos cárnicos a Israel. Martín Piñeiro, por su parte, es técnico agropecuario de formación, socio fundador y director de Frigogí. Así que doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación al INAC, a la Embajada de Israel, a la ARU. Voy a tratar de ser breve y contar un poco la experiencia de uno. Frigogí nace en el año 2008, este 16 de septiembre cumplimos 16 años. Es una empresa que se hizo desde cero, con capitales uruguayos. Nuestro segundo mercado que conseguimos al año fue Israel, vendiendo carne no salada. A los 6 meses, nos permitieron 6 meses vender nomás, y con el compromiso de hacer un saladero. A los 6 meses teníamos el saladero, empezamos a trabajar más fuerte, con grupos ortodoxos. Nosotros siempre fuimos una empresa en la cual trabajamos con los ultraortodoxos, el cual requería un poco más de dedicación y de cuidado con los rabinos, pero realmente la fábrica se adecuaba a los requerimientos de baja faena, baja velocidad de faena, con más, ¿cómo voy a explicar? Más revisación en los pulmones, en los estómagos, en el degüello, o sea, diferentes requerimientos. Haciendo un poquito de historia rápidamente, el Uruguay en su momento exportaba tipo Bonel, la carne, en paquetes enormes. Se fue progresando al correr de los años, después en implementar los cortes anatómicos, envasados al vacío, después vino la etiqueta, después, en fin, fuimos abriendo caminos, porque también, vuelvo un poquito para atrás, antes compraba el Estado de Israel, y trataba directamente con los frigoríficos. Después se introdujo un tercer componente que fue el que nos abrió un poco más el mercado, que fueron los importadores. No solamente estaba el Estado de Israel. Porque en este negocio hay que entenderlo que somos 3 partes. Está el importador hoy, está el grupo rabínico, con el que trabajemos, y la empresa. Entonces somos una familia de 3, no es como un mercado común que le importa a un europeo o otro mercado. Y recientemente, como decía el doctor Dolev, hace poco tiempo, el requisito que nos dieron 1 año y medio para poner los cajones rotativos, que fue
un desafío que hasta el día de hoy, ahora ya estamos más acostumbrados, pero los cajones nos enloquecían la cabeza, ¿no? Por el tamaño de los animales, hubo que modificarlo, un animal más chico, apretado, que gire, que fue toda una cosa, pero bueno, como toda cosa, había que hacerlo y como lo hicimos y ahora funciona perfectamente. Realmente, haciendo un poco también de historia, es un placer trabajar con Israel, ya que es un mercado que constantemente lo tenemos, o sea, salvo las fechas religiosas, que sabemos que no se puede trabajar, pero tenemos un cliente que compra todo el año. ¿Ah? Hay una fidelidad muy importante entre los frigoríficos y los importadores, una continuidad y un respeto. O sea, ellos nunca dejan de venir, o sea, arranco tal día y empiezan y trabajamos parejo. Estamos creciendo y hemos crecido mucho en el tema de la calidad, de los cortes, de cómo presentar el producto. Como decía Levante, uno iba que yo he estado en Israel varias veces, iba a los supermercados, se veía un montón de carne llena de nieve y no se sabía ni de qué país era. Eso se ha ido, como lo mostraban ahí, perfeccionando. El tema de la carne enfriada, que antes no la teníamos. Ahora la carne con hueso, que si bien no hemos podido avanzar mucho en Uruguay, porque tenemos competidores como Paraguay que son, no tienen tanto mercado como Uruguay y pueden producir más barato, pero lo tenemos. Así que está ahí, el que lo quiera usar lo puede usar. Y bueno, realmente es un mercado que cuando tuvimos aftosa, no sé si habremos estado 60 días sin poder exportar, rápidamente recuperamos el mercado, dando las garantías del caso, con la maduración de la carne, que también un poco respondiendo a la pregunta que hacías tú, nosotros tenemos un proceso de maduración en las plantas, lo cual asegura la baja, me puede corregir cualquier doctor veterinario, asegura la probabilidad del virus de la aftosa. ¿Qué más contarles un poquito? Y bueno, seguimos avanzando, poder poner la etiqueta, poder cubicar en los pallets, que antes no se ponían los pallets, después vino el tema del paletizado. En fin, realmente es un mercado que tenemos para crecer muchísimo, hay mucho para hacer. Yo soy de las cosas que lo he comentado en INAC o cuando tengo charlas en alguna feria, sería bueno poder participar o organizar algún evento como se hace en otros países, puntualmente, para proponer cosas, para poder hacer capaz que productos procesados, poder mandar una carne picada tipo hamburguesa o mandar alguna salchicha que se pueda mandar, no sé, pero poder agregarle valor al producto y que salga con el valor de acá para poder seguir teniendo una diferenciación y que lo podamos procesar acá y no se nos vayan los animales en pie, porque ahí tenemos otro problema. Y bueno, un poco creo que es un deber de la industria y conjuntamente con el INAC, ver qué podemos hacer juntos y ver que enseñarle también a la comunidad, más allá de sus costumbres, cómo se puede comer mejor la carne, como lo hicimos en otros países, y no quedarnos con lo que la tradición venía haciendo, como decía el doctor también, los jóvenes van cambiando y van trayendo otras costumbres que son para mejorar el producto, ¿verdad? Así que bueno, no tengo mucho más para contarles, para agregar. Creo que el doctor ha sido bastante claro. Muchísimas gracias. Con esto damos por culminada la sesión. Y las presentaciones, la conferencia va a quedar grabada, así que va a estar disponible luego por si la quieren volver a ver o compartir. Gracias.